Buenas tardes. No me conoce, el doctor Andrade, jefe de cirugía del Hospital Obrero, es el hospital más grande de Bolivia, o sea que, así que, por ahí. Bueno, vamos a hablar de ventilaciones, ahí tengo la palabra. Como ustedes pueden ver las imágenes, en sí que es una, ¿a qué se llama ventilación? Se llama la protrusión subcutánea del contínuo abdominal a través de una zona delimitada de la pared abdominal lumbar como consecuencia de una intervención quirúrgica o una brecha posterior a un traumatismo. O sea que eso es fundamental, ¿no? En la ventilación siempre tiene que haber una herida quirúrgica o un trauma, ¿de acuerdo? De las paredes. Entonces, si no hay una herida, es medio raro que sea una ventilación, sino que un trauma. Entonces, la diferencia con la hernia, ¿cuál será? Si no la hernia se establece con conductos naturales, ¿no? O sea, naturales de quitarse, o sea que no hay herida. Por eso la ventilación también se la conoce como hernia incisional, tener una incisión. No es el término que usan muchos libros. Entonces, el porcentaje son 3 al 13% va. El contenido generalmente siempre es el piplo o una víscera que generalmente es el intestino delgado, generalmente, ¿no? Las, como el hígado, el vaso, etc., no pueden construirse, ¿no? Porque no son móviles. Entonces siempre son las vísceras huecas. El colon muy rara vez, ¿vale? Entonces, etimológicamente la palabra de ventilación significa destrucción parcial de la pared, eso más, ¿no? Entonces, pero siempre tiene que estar rodeada, como dice aquí al principio, tiene que estar tapada si va a interno, tiene que haber piel por encima, no puede estar expuesto, ¿no? Si estaría expuesto, ya no sé qué se conocería. Seguir, por favor, Frank. Bueno, entonces, aquí puede verse las circunstancias traumáticas. No hay otra identificación. Ventilación que es mucho más mejorado, pero actualmente es más antiguo que las de Conte, la anterior vez, y mi otro disquete borró todo, los pasos, o sea, siempre está un problema, ¿no? La facultad, pero bueno. Entonces, igual, se va a entender. Entonces tenemos que se está de ahí. Entonces, ¿cómo se puede clasificar las ventilaciones? Como hemos dicho, nos diferenciamos de las hernias y de ventilaciones, ¿no? Tenemos que diferenciar también las ventilaciones de qué? De las evisceraciones. Y una fundamental para diferenciar ventilaciones de evisceraciones es que la evisceración siempre va a estar expuesta va a ser lógicamente atmosférica, se llama, o sea que no va a haber nada que interrumpa la paso de las vísceras hacia afuera, hacia el exterior. No hay piel, no hay nada. Eso se llama evisceración. ¿No estamos de acuerdo? Son las diferencias básicas. Entonces, ¿cómo clasificamos a las ventilaciones? Pueden ser espontáneas o traumáticas, se llaman así, son alteraciones, pueden ser postoperatorias o no postoperatorias, como ejemplo trauma, pueden ser agudas o crónicas, y también se puede clasificar por la localización. Entonces, hay alteraciones de la pared abdominal provocadas por afecciones generales, infecciosas o nerviosas. Siempre va a haber algún problema para que pueda haber estas espontáneas, digamos, que son muy raras o traumáticas. Trauma quiere decir que alguien se ha volcado, un minibús, lo que sea, y ha habido un golpe en las regiones lumbares, en el abdomen, que ha debilitado las paredes, después se presenta la ventilación. Pues esas son muy poco frecuentes, innegablemente. Las más comunes van a ser, ¿cuáles? Las postoperatorias, ¿sí? ¿No? Las postoperatorias, o sea, que son las que siempre van a suceder, que pueden parecerse agudas o crónicas,
Y la localización pues, es de acuerdo a lo que rayamos el abdomen, que dividimos en 9 cuadrantes, de acuerdo a cómo aparezca ahí. Ahí clasificamos, además clasificamos de acuerdo a la región umbilical, pueden ser supraumbilicales, infraumbilicales, el flanco derecho, flanco izquierdo, etc. Entonces, la ventilación abdominal superior a nivel epigastrio o hipocondrio. Tenemos la ventilación abdominal inferior, puede ser a nivel de hipogastrio, de las fosas ilíacas o flancos. Y la ventilación portal, que llamamos, que toma toda la altura de la pared abdominal. Es una ventilación gigante realmente, ¿no? Entonces eso se presentará en casos de que hacemos una gran incisión desde el sifoides hasta la región pubiana, entonces semejante apertura, que si iríamos a las causas que se produce la ventilación, entonces ahí produce una gran ventilación, ¿no? Que son más difíciles de poder dar soluciones, sigamos, por favor. Aquí tienen ustedes, esto de aquí sería, ustedes están viendo que no hay piel, no hay nada que esté protegiendo, ¿no? Lo que se llama evisceración, porque está afuera del intestino y del epíplomo. En cambio, aquí tenemos una dehiscencia parcial, no está cubierto, ha vencido el peritoneo, pero está con el celular subcutáneo y está protegido por la piel, podemos hablar de una dehiscencia parcial. Y esta, o sea, dehiscencia parcial que también llamamos ventilación crónica, y esta que llamamos ventilación aguda, o sea que es mucho más, prácticamente está casi afuera, pero solo con una pequeña porción de la piel nomás, de contener a las vísceras. Entonces, esta sería una ventilación aguda, que no es lo mismo que una evisceración. Sigamos. Bueno, la etiopatogenia, aquí es lo que se va a ver. Los factores de la edad generalmente son de 40 a 60 años, el sexo es más en hombres, porque tiene menos elasticidad parietal y una respiración tipo abdominal. Y lo más importante, bueno, hay factores de preferencia del terreno también, como que bajas de proteínas, hipovitaminosas, etcétera, que es donde más se presentan los pacientes. Y lo más importante, el acto quirúrgico. Y eso va a ser dependiente del cirujano, que incluye también el tipo de anestesia, el tipo de incisiones, la hemostasia, y mucho más que hemostasia, el cuidado de hacer una buena, que no sea contaminada la herida, es muy importante, pues dependiente del acto quirúrgico, hablamos que si operamos a un paciente con una infección, una peritonitis, se va a contaminar también la pared. Entonces, lamentablemente, van a ir a una posible ventilación, ¿no? Eso no es tanto culpa del cirujano, también es culpa del tipo de cirugía. Una cirugía limpia hablamos cuando, por ejemplo, una colecistectomía, no tendría por qué abrirse la pared, ¿no os parece? Una infección. Estamos operando una peritonitis por una apendicitis perforada, que son más de una semana de que el paciente recién ha llegado, entonces se puede contaminar y ahí sucede que puede pasar algo. Pero, aparte de esa, que es lo que más nos va a dar el problema, tenemos los factores. ¿Cuáles son las causas para que se produzca una ventilación? Los factores del postoperatorio, que es igual que las hernias, el factor desencadenante es el aumento de la presión intraabdominal. Desencadenante. Y eso es, pues, lógicamente, en pacientes que nos sufrieron una gran peritonitis, como les decía, que se produce un ilio después, en el postoperatorio, un ilio paralítico. Un ilio paralítico peritonítico. ¿No ven? Entonces, al ver ese ilio, las asas se distienden y hay un gran aumento de la presión intraabdominal. Si a eso asociamos la infección de la pared, asociamos que hay un paciente que es raquítico, obeso, que el obeso también hace que la grasa domine todo y no tenga mucha aponeurosis, si agregamos todos esos factores y hay gran aumento de la presión intraabdominal, se puede producir una ventilación, ¿no? Pero bueno, y depende del acto quirúrgico del cirujano. Pueden ser estructuras muy apretadas que cortan el músculo, generando lesiones de isquemia y atrofia. Aparte de eso, podemos hablar de estructuras con hilos de muy rápida reabsorción que dejan una herida debilitada. O sea que hay la asepsia, eso es asepsia, antisepsia, tipo de agujas, sutura, tipos de nudos, o sea, todos los factores inherentes al acto quirúrgico, que es muy importante que sepan. Por ejemplo, antes, no tan antiguamente, hace muchos años, hace 5 años atrás, más sería, los ginecólogos y los urólogos usaban solo el catgut. El catgut son las tripas de gato, ¿no? Catgut, ¿no?
cat es gato y dac es hilo, ¿no? Entonces acaban de ahí. Y esos hilos son, que muy fácilmente son absorbibles. Y ellos usaban mucho eso, los ginecólogos y urólogos, y hasta ahora siguen usando caldo cromado, porque es muy bueno para la vejiga, muy bueno para el útero también, porque se absorbe después y no deja, aparentemente en vejiga, hace que no haya mucha fibrosis, excelente. Pero eso mismo no servía para la pared, y usaban ese mismo. Entonces, eran los que más tenían penetración eran los ginecólogos y los urólogos. Pero ahora apareció impresionantemente una cantidad de hilos de estructura que son impresionantemente variados, o sea, una cantidad impresionante, ¿no? O sea, que para cada lugar, para ponerlos el tipo de hilo, para una cosa hay otro tipo de hilo, o sea, para ponerlos el PDS, por ejemplo, el Biclip, ya no usamos caldo de los cirujanos actualmente, ¿no? Como digo, a veces los urólogos y ginecólogos tal vez usan un poco más los urólogos por la vejiga, supongo, pero en cirugía de nosotros, cirugía general, cirugía abdominal, ya no se usa. Entonces, y usamos, como les digo, para el peritoneo un tipo de hilo, para poner otro tipo de hilo, y así vamos yendo, y así las cosas van muy bien. Si hacemos una poneurosis, la poneurosis no podemos hacer con hilos absorbibles muy rápido, tiene que ser absorbible a largo plazo. O alguna vez usamos irreabsorbible, ¿de acuerdo? Si hacemos una cirugía ya de una hernia, para que no se escuche, porque la hernia está mal hecha la hernia, o sea, la hernioplastia o la herniografia, no usamos el hilo adecuado, va a desembocar una eventración también de esa hernia, ¿no? Que vuelve a ser hernia recidivada. Pero bueno, es porque no hemos usado el material adecuado. Actualmente se usa material irreabsorbible muchas veces para la hernia en ciertas áreas, y con eso evitamos todos los problemas, o sea que son la sepsia, la sutura, hasta el nudo. Si hacemos el nudo en un solo sentido, son como un nudo corredizo, se va a ir aflojando, o sea, que con las dos manos se fixa el nudo, tiene que generar y lograr hacer de forma diferente para que no haya que sea el nudo corredizo. Si es corredizo, se va a aflojar. Entonces hay que trabar si va del término el hilo. Por eso les enseñamos a los residentes con dos manos, tienen que hacer la sutura, ¿no? Hoy día yo he operado no era una eventración, pero una hernia, y una diestres rectos, y le di al residente, estaban nuestros alumnos, ¿quiénes han entrado? Y ellos estamos explicando de que cómo estaba operando, que tenía que usar todo, tanto que un Biclip, ¿no? Si usted es un Biclip, que no hemos hecho la sutura, entonces esos pacientes realmente van bien, con una buena hemostasia, con una hemostasia tremendamente, porque el peor enemigo para estas cosas también es el líquido purulento y la hemorragia. Si hay sangre en la herida operatoria, no va a ir muy bien. Se puede infectar esa sangre o puede ocasionar que los hilos prácticamente también se absorban más rápido, o se hinchen los hilos y que se debiliten, ¿no? La siguiente. Entonces, la eventración aguda, que es la ruptura de esencia de una incisión abdominal, se presenta en el postoperatorio inmediato. Las vísceras se irrumpen en planos musculoponeuróticos, pero contienen siempre por piel, como os decía, cede si cede y se exteriorizan los intestinos, es la evisceración. Bueno, eso se puede presentar los primeros 30 días del postoperatorio, así cuando ven un día se comienza a presentarse este gran problema, ¿no? Sigamos. Entonces la clínica, el paciente está en un estado superior prolongado, o sea, siempre está con un poco de picos febriles, que no sabemos qué pasa, hay molestia en la cicatriz está siempre está, digamos, media rojiza, si va el término, está media sobrelevantada, ese problema, entonces el paciente siente dolor y molestias en la cicatriz, y se produce lógicamente un hilio tipo mecánico, porque al salir las asas no hay un buen funcionamiento del intestino, ¿no? Siempre va a haber ese hilio mecánico. Entonces, y cuando curamos al paciente, esta evisceración, si también se presentan evisceraciones, sacamos un líquido ceroso tipo rosa salmón, dicen los libros. Yo digo rosa trucha, ahora no soy boliviano, ¿no? Si es igual que la trucha, no es el salmón, ¿no? Nosotros somos parientes, estamos en Bolivia, porque no decir, ¿no? O sea, tenemos la trucha, no tenemos salmón, ¿no? Es igual como dicen
esqueleto de arenque. El arenque es un pez del mar, ¿no? Entonces se puede decir el pejerrey, punto, ¿no? ¿Por qué no? Claro, porque es solamente una similitud que tenemos que buscar, ¿no? Que el arenque, ¿alguien conoce? No, ¿por qué no hablar de nuestro? Bueno, entonces es un líquido que sale un líquido ceroso, porque un seroma se llama un líquido que sale cuando pones a veces una malla o algo, es un líquido claro que sale, pero uno cura el primer día y al día siguiente casi ya no hay, es muy poco. Pero si todos los días sigue saliendo ese líquido y sigue levantado, sigue hundido, etc., posiblemente está yendo a una evisceración, ¿no? Y esa aguda puede ir a una evisceración. ¿Okay? Entonces, las eventuaciones cubiertas pueden ser las cubiertas, como sabes, de demostraciones, pues oligosintomáticas o asintomáticas. Eso también. El paciente está de alta, pues vuelve y dice, aquí tengo una cosa, solo que aquí está medio levantado, nos damos cuenta, es una eventuación. Pero eso no ha notado el paciente, estas son las crónicas. Sigamos, son las agudas. Las complicaciones, entonces, tenemos la infección de la pared, absceso, celulitis, fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es una severa infección por Escherichia coli, generalmente por ejemplo anaerobios, que causa una gran destrucción de la pared. Ahí sí se produce realmente evisceraciones muy severas, eventraciones y evisceraciones. Entonces, ¿qué puede pasar en una eventración? Puede suceder eso, como decimos, infecciones de la pared, estrangulación de las asas, porque al salir de las asas se pueden estrangular, eso es muy peligroso, eso va a llevar ¿a qué? A una muerte del intestino que está estrangulado, porque perdió la circulación, no hay compromiso vascular, y hay que hacer ya la resección del intestino. La cirugía es mucho más grande, mucho más compleja, si no la detectamos a tiempo. Se pueden presentar fístulas intestinales, el famoso guillotinamiento, que es que la asa sale y prácticamente se desgasta, ¿no? Y ya es una gran complicación, también la hemorragia. Sigamos. Entonces, el tratamiento que hacemos con estas primeras, que son las agudas estamos hablando de volverse también evisceraciones, si estamos viendo que el intestino casi ya está afuera, que es una reoperación y sutura inmediata con material y es de absorber. No nos queda otra, porque ya está afuera del intestino. Uno apenas está curando ahí y no nota, dice, estoy viendo el intestino. Ahí ya se va muy complicado, entonces está ya mucha tensión, entonces tenemos que hacer eso. Pero si es que logramos contener, que la piel contenga, preferimos esperar un tiempo, o sea, preferimos logramos hacer como un expectante, ponemos una faja, tratamos de poner algo que está producido por el intestino, y logra el paciente tolerar y bueno, pasa alivio y mejora un poco, eso es más conveniente y esperar que se vuelva una crónica, que es más fácil operar, porque el paciente va a volver después de un tiempo, cuando ya esté mejor, en mejores condiciones, incluso nutricionales, de todo, ya puedes preparar, es mejor hacer una cuestión, digamos, de una preparación previa, ya nos permite hacer una mejor conducta quirúrgica. Pero la anterior, la otra, tenemos que entrar, que es hacer una evisceración. La evisceración, por las dudas, no se espera, ¿no? Alguien va a dar evisceraciones, bueno, con el amigo dará evisceraciones, les voy a explicar que eso es algo de urgencia, superurgencia. El paciente está en la cama y cuando se va a un grito y los sitios están afuera. O sea, correr, tratar de conseguir con compresas húmedas, con suero, con todo, y al quirófano. Entonces, la evisceración es una urgencia quirúrgica, es la evisceración. No es que uno va a estar observando, va a estar escribiendo estudios, no. Es algo muy, muy inmediato que hay que actuar. Entonces, acá igualmente, la eventración aguda, igual tenemos que ser muy ágiles para tratar de operar inmediatamente en la reoperación de la estructura. Y claro, lógicamente con ciertos problemas, porque igual hay mucho aumento de la presión intraabdominal, excesos de relajación en el abdomen, bueno, o sea, ya es cuestión quirúrgica esa que ya hemos aprendido muchos. Muchas veces tenemos en la evisceración, por ejemplo, ya no tenemos cómo cerrar, eso les adelanto a ustedes, ¿no? A veces no tenemos cómo cerrar el abdomen, porque está tan tensionado, los vísceras están afuera, que no tenemos cómo, porque la sutura tensión no sirve, no está aconsejada nunca. O sea,
la tensión es una de las principales causas de ventilación. Entonces, cuando tenemos esto y no tenemos todo, como está muy separado el peritoneo y la poliurosis, especialmente la poliurosis es la que hace la sujeción, no tanto el peritoneo. Entonces, cuando tenemos eso, muchas veces no podemos hacer nada. ¿Y qué hacemos? Estamos hablando de tosalinas, ¿no? Ya vamos a echar la vida con las ahí tiene una paciente, ustedes con una, ¿qué me ha puesto ese paciente? Una bolsa de Bogotá. Bueno, ¿qué se hace? Se pone una bolsa que se llama bolsa de Bogotá, que es una bolsa de nylon, es una bolsa plástica que se pone para que no sean los intestinos y se le ponen unos puntitos ahí para que sujete hasta un futuro, cuando ya no haya tanto hilio. El día de mañana están volviendo a entrar. ¿Ves? Mañana, ¿ves? Sí. Muy malo. Sí, yo soy el jefe de servicio, pues, o sea, eso más se me pega, o sea, que tengo que hacer todo, programa, etc., ¿no? Entonces, el doctor Salís es muy cirujano que está luchando por esa paciente. Se ha producido una. Ahora, entrado él y había gran separación, entonces la bolsa de Bogotá. Se llama así porque eso ha sido los colombianos, una cosa, la bolsa de Bogotá, pero generalmente en todo, aparte de Bolivia, en todos lados, en Estados Unidos y todo, son unas bolsas especiales, ¿no? Son plásticos especiales ya diseñados para este tipo de cirugía. Pero en Bolivia, como somos pobres, ¿qué han puesto? Pues, ¿dónde sacó esa bolsa? ¿De dónde crees? Bueno, del lugar donde pone una sonda Foley, hay una bolsa, esa bolsa es para los bolsas de Bogotá. O sea, llevamos la esterilización, la esterilizamos bien y nos sirve bastante. Bien, tenemos que improvisar en Bolivia, aquí son más hábiles que nosotros, porque son más pobres, ¿no? O sea, seguro podemos algo más, que yo los admiro a mis colegas del hospital de clínicos, porque tienen que ser muy, muy imaginativos en muchas cosas, porque no tenemos, cada vez está peor, ¿no? País del tercer mundo, pero bueno, pero nos va, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer la parte quirúrgica? Como dice, hay que pensar, ¿no? Es lo que tanto les cuesta a los alumnos, no pensar, ¿no? Es difícil, pero bueno, hay que intentar. Tenemos que poner cómo está la incisión. ¿Ustedes cuál creen, qué incisiones son las más eventrógenas? ¿Cuáles creen? Las verticales. Pues actualmente casi todos los cirujanos tendemos a hacer incisiones horizontales, ¿no? O sea, no vertical, sino por ejemplo, antes para operar la vesícula de cirugía abierta, la incisión mediana, mucha ventrógena, o para mediana, igual, bastante ventrógena. Ahora se hace una incisión que se llama de Coger, siguiendo, pues lógicamente, las metámenes, todos sin cortar mucho metámenes, todo, y ahí tenemos mejor éxito, ¿no? Entonces se procura hacer casi todo actualmente incisiones que no sean ventrógenas, ¿de acuerdo? Entonces, es lo importante. Entonces, ahora que tenemos que ver, inconvenientes. Si es supraumbilical, son mucho más dificultosas que las infraumbilicales, las supraumbilicales. Ahora, hay que ver si hay mayores trastornos digestivos y cuáles tipos de ventilación son más difíciles de contener y tenemos que prepararnos para hacer una buena intervención. Porque parece que viene con la ventilación, pero como les decía, es mucho más difícil operar una ventilación aguda. La ventilación crónica nos tiene que prepararnos un poquito más, pensar algo mejor y decir, bueno, actualmente, aparte ahora tenemos, antes hacíamos incisiones de descarga, llevábamos la pelota de un lado para desde aquí cortar la pelota de lado, para que más o menos vaya a parchar algo, o sea, hacíamos colgajos, tratamos de hacer 20, hay libros, si ustedes se van a fijar, libros de antes, libros enteros de ventilaciones, las técnicas de cada quien que creaba algo, algún cirujano. Ahora, ¿qué tenemos de ayuda? Que es una gran ayuda para todos actualmente, ¿cuál creen? Las prótesis, que ya aparecieron las mallas, y las mallas son nuestra gran solución. Ya casi no hay ventilación que solo se suture, no existe casi. Tiene que ser muy pequeñita para yo una ventilación umbilical con una cirugía laparoscópica ya, que lo operamos y por el puerto umbilical era media bonita la paciente, o muy delgada, etcétera, etcétera. Ahí se produce una pequeña ventilación, es una pequeña ventilación. Ahí sí podemos hacer solamente sutura. Pero cuando ya es más de 5 centímetros, más de 5 centímetros actualmente, ya hay que hacer uso de mallas. ¿De acuerdo?
Entonces las mallas han sido gran solución. Hay mallas igual, de cualquier cantidad de tipos de mallas. Antes eran muy caras, cuestan al alcance del paciente, ¿no? Ahora cuestan mucho más económicas, así que el uso pues ahora se puede hacer muy adecuado y además ya muy recomendado, porque eso sí que es intención. Se pone la malla, digamos que está tensionada y solo la afirmamos la malla en luz D. Eso sí que es realmente como un gran parche, ¿no? Digamos, es como si tuviera la ventana aquella y esa es lo que está cubriendo, digamos, la cortina, y a la cortina que esté, digamos, hasta mitad nomás y que nos falte cubrir. Y si yo jalo la cortina y trato de amasarla más abajo, ¿qué va a pasar? Se va a desgarrar, se va a romper algo, ¿no ve? Igualito pasa en el ser humano. Entonces, si en vez de poner eso, yo le pongo la otra cortina, o sea, le pongo un par que es igualito, del mismo tamaño, es muy diferente, porque esto está entrando sin intención, y las máquinas se acostumbran al cuerpo, se vuelve una verdadera oncolosis. Entonces, es el gran descubrimiento de los últimos. Antes daban mucho rechazo, daban mucho líquido, seroma, era todo un lío. Ahora las mallas cada vez están mucho mejor. Incluso hay mallas actuales que cuando hay una evisceración y hay que poner dentro del abdomen, hay mallas que con colágeno que se colocan ahí y se pueden poner encima de las vísceras. Antes, en cambio, si ponía otra malla, se hacían fístulas, se adhería esa malla y era un desastre total, ¿no? Estaba pegadísimo, se hacían fístulas intestinales, era un desastre. En cambio, ahora hay esas mallas que se llaman de doble capa, etc., son más caras, pero sí se pueden poner directamente en contacto con vísceras. Es lo último que se ha descubierto, o sea que hay muy buenas cosas. Nuestro problema, la calidad de la pared hay que ver, y lo que más nos complica nuestra vida es el derecho de domicilio, se llama. El derecho de domicilio es que las vísceras están dentro del domicilio, o sea, es lo que hablamos de derecho de domicilio. ¿Ya me entendemos? De ahí. Bueno, entonces, que tiene que estar siempre que logre estar cómodamente y que no haya tanta presión intraabdominal. O sea, que disminuir la infiltración grasa de médula y de píplomo, o sea, las cosas que nos estén complicando mucho, que haya mucha grasa, seccionamos, sacamos un poco de píplomo, todo, justamente para este derecho de domicilio. Porque lo contrario es lo que se llama en esto, se llama pérdida de domicilio. Pérdida de domicilio. ¿Qué quiere decir? Que las asas todas se salen afuera. O sea, se salen con tiros con esto, están ahí, hasta afuera completamente, y no están dentro de la cavidad. Solo están protegidos por piel y a veces son inmensas. Eso es un gran desafío, digamos, a ver más luego. ¿A seguir? Entonces aquí tenemos ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos actualmente? El papel de domicilio es lo que están viendo. Miren, está allá en esa bolsa, como una bolsa, se forma de piel, y está allá afuera, todos los intestinos ahí colgando. ¿Cómo los metemos adentro? Porque al salirse el intestino, la cavidad abdominal se hace más pequeñita, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hacemos para meter adentro? Todo un problema, realmente se vuelve un problema. Entonces, hay muchas técnicas que están haciendo actualmente, que como en esta última que están viendo ustedes esas señales, es el uso del Botox, que el Botox relaja la musculatura, y nos permite que se dilate un poco más el abdomen, entonces se hace el famoso Botox, y hay que tratar de hacer, estamos haciendo actualmente el neumoperitoneo, se puede hacer los pacientes, que es introducir una pequeña sonda e ir días tras días metiéndole aire, CO2, para que se vaya dilatando esa cavidad abdominal, para después recién operar. Pero eso es una investigación grande, pues se llama domicilio. Gracias a Dios, creo que en estos últimos años ya lo hemos visto, debe ser porque han cambiado muchas técnicas y otras cosas, ¿no? Antes era todo un problemón, seriesismo. Entonces, yo últimamente en estos últimos años no he tenido un solo caso de pérdida de domicilio. No he tenido. Quiere decir que estamos yendo mejor. Bueno, continuamos. Entonces, son dos cosas que puede aplicar: la toxina botulínica y el neumoperitoneo, para lograr que haya espacio en la cavidad abdominal. Y las técnicas con marcas, lógicamente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en técnica clínica? Siempre hacemos la reconstrucción anatómica para los planos. Ahora, si es muy chiquitita, como yo les explicaba, que menos de 5, se puede hacer una imbricación, como dicen acá, superposición de la pronosis, porque no está muy
solo es un agujerito pequeñito y uno puede, como hoy día hemos hecho, podemos hacer como flaps y podemos colocar, imbricar así. Cuando imbricaba, por ejemplo, Mayo llamaba que era una superposición, la técnica de Mayo y había la técnica de seno, por ejemplo. Era la misma, pero el tipo uno llevaba desde la camisa y el patrón por así, el otro llevaba la camisa por dentro y lo que eran los dos lo mismo, ¿me entiendes? ¿No? Pero era uno que decía una forma y el otro otra forma, ¿no? Pero era lo mismo. Eso hacemos solo, actualmente solo se hace en ventilaciones pequeñas, no se hace más. Entonces, ¿qué hacemos? La C, la reparación utilizando las prótesis, ya sea de polipropileno, que tratamos mucho, la politetrafluoroetileno, expandido, que es mucho más mejorada, digamos, pero la polipropileno nosotros usamos mucho cuando cuando colocamos la famosa malla de Marley, que se llama el comercio. Mañana les voy a mostrar a ustedes, van a quedar muchas mallitas, pueden traer si quieren unos cuantos pedazos. Y como somos pobres, como les digo, no me quejo, no me estoy quejando por las nubes, ¿verdad? Yo soy millonario, pero gente en mi hospital es pobre, mentira, tampoco tanto. Bueno, entonces, lo que pasa es que nuestra malla agarramos, a veces la malla es de 15 por 15, 20 por 20, y sobra. Entonces cortamos la malla y no la botamos, la guardamos. Podemos restilizar, no tiene dinero, entonces le obsequiamos la mallita, por eso es que hacemos eso en todos los hospitales de Bolivia. Entonces, así me voy. A uno no les cuesta nada, y al que compra le cuesta 250 bolivianos, 300 bolivianos, no cuesta más la malla de polipropileno. No es muy caro. La otra sí es bastante cara porque ya otras cosas, y la de colágeno es mucho más cara, 4.000 bolivianos, 2.500, pero puede ser un esfuerzo paciente, no es tanto. Y algunos ya estamos llegando actualmente, esto en el hospital también está haciendo la ventroplastía laparoscópica, que es un poquito más interesante, digamos, ¿no? Como que ya no se hacen más incisiones, se pone la malla y se la dan con por vía laparoscópica a los costados. Entonces, sale muy bien, no se hacen otras nuevas heridas, etc. Pero hay que ver qué casos, hay que elegir en cuál se puede hacer esto. ¿Sí? Entonces, en incisiones pequeñas o medianas, decía, estirpamos toda la cicatriz, identificamos el anillo del nitrógeno, hacemos exactamente el saco y su contenido, como la hernia, digamos, preparamos los tejidos a reconstruir y hacemos la plástica reparadora. Es lo que hacemos. Entonces, quiero que si es pequeña, como decimos, o mediana, más pequeña ahora, ya actualmente los libros y toda la experiencia que hay con mallas, y ya no quieren medianas que uno haga solo, o sea, que se haga sin malla, solo en pequeñas se ya ni siquiera medianas. Bueno, pero sin embargo, se realiza un plano profundo con material siempre absorbible, pero actualmente se utiliza el biclid, como les digo, que es absorbible a largo plazo. El biclid. Y el plano aponeurológico siempre hacemos con hilo y se absorbible, que no se absorbe, que es tipo ProLene, el PDF, el PDS también podemos usar, ya sea en estructura continua o puntos separados, de acuerdo a lo que si lo vea por conveniente. No hay problema. Y la piel, puntos separados, estructura continua, eso no es mucho problema. Y los drenajes, si es que es muy sangrante la zona que hemos operado, etc., tenemos que usar drenajes, ¿no? Ahora hay drenajes aspirativos también, los mantienen constantemente aspirando el contenido, así no se queda ni un poquito de sangre, todo sale, o ningún poquito de líquido, ¿no? Entonces permite a los drenajes hacer eso, y tenemos que hacer eso. Entonces hacemos, en estas pequeñas, si no está contaminada, hacemos una profilaxis antibiótica con la cefalosporina de primera generación, y si al caso amerita, hacemos tratamiento antibiótico que hacemos con una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Como prevención. Bueno, sigamos. Esta es la técnica que hacemos actualmente. Esta es la famosa mayo, o esta son superposición de colgajos nada más, es para mostrarles nada más la técnica de mayo, y aquí la técnica de seno, mayo, la de seno, etc. Pero solo es una indicación nada más, que puede ser de manera vertical o de arriba a abajo, pero son en pequeñitas, ¿no? Entonces ya acá están pasando a la historia, algunos otros ya ponen más malla y todo, ya son mucho más, o sea, previenen mejores consecuencias. Continuamos.
Es solo para que vean, ¿no? Entonces, hacemos un espacio y tenemos, muchas veces podemos hacer una incisión a todos los grupos para resultar y de ahí podemos agarrar y llevar un pequeño colgajo al otro lado, ¿no? Nada más que eso quiere decir. Ustedes no son cirujanos, pero estoy diciendo algo solo para que ustedes ubicación que se puede hacer. Porque si yo hago una incisión aquí de acá, queda el músculo y eso no se va a echar. Entonces el colgajo se lo llevo y tapo el otro ladito y aquí no pasa nada, porque aquí no se va a echar. Tiene abajo músculo y todo, ¿no? Solamente estamos llevando un colgajo, lo que está diciendo acá. Sigamos. Bueno, y la reparación con la prótesis. La reparación con prótesis se pone la malla y listo. Aquí, por ejemplo, ya no tengo que cerrar, entonces está la malla ahí, y hay una sujetada y punto, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, eso, vemos el intestino, después le ponemos la malla y ponemos hasta los aspirativos ahí, son como unos acordeones, como algo que se puede apretar, ¿no? O sea que está presión positiva, uno suelta y va comenzando a llenarse. No es como puede, si va el término, ¿no? Eso lo entiendes, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? No sé qué más decir, pero bueno, cosas que ustedes me entiendan, ¿no? Pero está claro, ¿no? Son aspirativos. El PAC se llama, el USU, todo. Ahorita la paciente de la pancreatitis, de 46, mañana a ver qué está conmigo, mañana voy a mostrar los dos primeros aspirativos, ¿no? Es el paciente. El páncreas el día viernes, ¿no? Que puede estar en el ese caso de esa persona hay que dejar esos, pero dejar unos drenajes muy modernos, digamos, pero cada drenaje ha costado 600 bolivianos. He encontrado en otras personas, y esos son aspirativos, y la señora va a estar con los 2 aspirativos por una semana por lo menos. Entonces, de acuerdo a lo que necesitamos usar, porque hay veces que no podemos usar, por ejemplo, el cuello, cuando tenemos bolsa, etc. No podemos usaremos un tensorcito, un pedazo de guante. No podemos, lamentablemente, porque si hay hemorragia, se asfixia al paciente y fallece. Ahí tenemos que poner más un eje aspirativo. Cueste el precio que cuesta, ¿no? La Caja Nacional tiene, da, y cuando se acaba, justo no puede comprar, el paciente tiene más. Son tácticas que nos usamos. Entonces, la ubicación de las mallas, como dicen allá, todo lo que están viendo, aquí ustedes están viendo, aquí están viendo ustedes, aquí está la cavidad abdominal, aquí abajo. Después de eso tenemos el peritoneo. Por encima está el preperitoneo, ¿no? Entonces, después está la aponeurosis, ahí llamamos online o midline. Si está por encima de la aponeurosis, por debajo de la aponeurosis. Eso pedimos. Y lo ideal es poner mallas siempre por encima del peritoneo. Si se puede, ¿no? Cuando nos permite, lo ideal es poner encima del peritoneo. O por debajo de la aponeurosis. Entre la aponeurosis y el peritoneo, ahí formamos el espacio y ahí ponemos la malla, que es lo ideal. Entonces eso para nosotros es muy importante hacer eso. Pero por eso, si hablamos de hemorragia, es la preaponeurótica, hemorragia a nivel muscular, según las bolsas intramusculares, y hay muchas técnicas, como les digo, y la última, underline, que es intraperitoneal, con la malla de colágeno. No sería entonces hacer también, nos echamos la calidad. Bueno, continuamos. Bueno, creo que con eso así es cortita mi charla, porque la ventilación es muy chiquitita. Antes era siempre ventilación y visceración, ahora la dividido, yo sé que necesitan trabajo. Primero lo que es una hernia y una ventilación y una visceración. Son las 3 cosas. Primero, ¿no? Y que siempre va a ser, siempre casi, un poco va a ser traumática, siempre va a ser la ventilación postoperatoria. Tiene que haber la cicatriz, se llama incisión. ¿No? Por eso es muy importante que ustedes se conozcan todo eso para poder tener las ideas. Y lo importante, saber reconocer, o sea, saber cuando está curando al paciente, saber reconocer que está urgente, que está medio rojiza la herida, que está muy inflamada, que está muy solventada, y siempre un puntito de piel hay que soltarla y tratar de ver qué líquido sale, y si no cura en varios días, entonces que estamos ante una posible ventilación. ¿Qué podemos hacer en ese momento, aparte de curar todo? ¿Qué se les ocurre que podemos pedir?
para diagnosticar un poco más, ¿no? Una ecografía, ¿no? Una ecografía abdominal, el ecografista tenemos para corroborar si esto y esto, ¿no? O sea que es muy importante eso, porque si no reconocemos a tiempo, se nos puede producir una disección, y eso es muy riesgoso. Entonces, el cirujano tiene que hacer todos los días tratando de cuidar al paciente, de ver todos los valores para evitar todos estos problemas. Y si se presentan, ya saber que está ahí, hablar con el paciente y tratar de ver cómo se puede solucionar. Entonces, casi en todos así, pero en hernias y en penetración, más que nada en penetraciones y visceraciones, entre mucho cuidado ser un paciente obeso, infiltrado, infectado, todo, a decir que potencialmente puede tener este problema. Entonces, ¿qué hacemos para evitar la presión, que haya mucho aumento de la presión intraabdominal? ¿Qué hacemos? Colocamos una sonda nasogástrica para liberar, digamos, lógicamente la presión intraabdominal. Ya, los intestinos no están tan dilatados, ¿no? Entonces, o a veces cuando operamos el paciente, que ya sabemos que va a estar muy distante de una peritonitis brutal de 15 minutos, que sabemos que ahí le hacemos lo que se llama una secostomía o una apendicectomía. ¿Qué quiere decir? Que le sacamos el apéndice, entonces un tubo ahí para que salga todo el contenido afuera, ¿no? Afuera para que no haya tensión, no haya presión abdominal aumentada. Después que el paciente está bien, se retira eso y se cierra solo. Pero tomamos todas esas precauciones, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes así, ya tomar en cuenta que esto podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí ustedes están viendo, por ejemplo, son puras incisiones, ¿no? Incisiones, todos son incisiones, ¿no? Y por las incisiones está produciéndose un gran aumento como ustedes ven ahí. Entonces, es una charla muy difícil de entenderla y para complementar muy bien sobre el poder de las relaciones. Bueno, creo que esto es una charla que va a ser mucho más interesante porque es reflujo, entradas de reflujo gastroesofágico y eso es otro desafío más, bueno, para los más interesantes. Bueno, a algunos cirujanos les gusta mucho esto, depende de cada quien, ¿no? A mí me gusta más el patología pancreática, los equipos, antes y cuestiones. A ustedes les gusta, no, a mí me gusta más el parar, bueno, otro equipo para eso, ¿no? Me cansa esto, ¿no? Porque este es muy meticuloso, ya lo dejo para otros que les gusta más. ¿Sí? Bueno, gracias.